Bueno, gracias Lu por la introducción. Ahí voy a compartir mi pantalla, así todos vemos de la misma. Igual, si se fijan en el link del evento está tanto la presentación como el nuevo documento interno, si quieren tenerlo a mano. Ahí los comparto. Ahí se ve la pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, como comentaba Lu, esta parte justamente como un 2.0 en lo que es la seguridad y higiene en las oficinas de techo Argentina, surge justamente en esto de ir mejorando asegurarnos como que en todas las oficinas a nivel país tengamos los mínimos establecidos y que se cumplan. Bueno, justamente en su momento yo le he propuesto a Lu como darle una mano con esto, más que nada pensando en generar un espacio de capacitación y un poco rever el proceso con la mirada de todos los involucrados. Por eso, bueno, más al principio de año se envió un formulario a todos los que habían participado como responsables de oficina o mismo como auditores o responsables de compras, para que opinaran un poco sobre el proceso y para ver cómo veían ustedes el proceso, y en base a esa encuesta que se envió se rearmó el procedimiento para asegurar estos mínimos. Así que esto es armado con la mirada de todos, realmente de los puntos, ¿no? Así que es un poquito de dónde sale esto. Y bueno, obviamente esto sigue abierto como todos los documentos internos a mejoras. Así que bueno, si después ustedes ven cosas específicas que quieran que se puedan mejorar, lo que sea, bueno, me escriben a mí o a Lu y después veremos más adelante en próximos procesos de agregarlo. Así que bueno. Si se llega a cortar o no se escucha, lo que sea, activen el micrófono y díganmelo, porque estoy con la compu entera y no veo el chat. Digamos, si hay preguntas o lo que sea, activen su micrófono y pregunten nomás. Bien. Antes de empezar, es como entender el qué y el porqué de esto, ¿no? ¿Qué es la higiene laboral? Como bien dice ahí la presentación, relacionadas al desarrollo de actividades dentro de una oficina. Entonces se aplican esas medidas necesarias para prevenir el trabajo. Esta frase la busqué justamente, buscaba una frase que se dijese mucho en el ámbito de higiene y seguridad laboral, y esta me gustó mucho, que es que ningún accidente ocurre por casualidad, sino que todos pueden evitarse. Esto es algo que es importantísimo tener en cuenta, más que nada teniendo en cuenta la salud y seguridad de cada uno de los que trabajamos en techo, tanto sean rentados, voluntarios o mismos vecinos, ¿no? Entonces es importante como saber que esto es imprescindible, porque las cosas que pasan después no son sino porque no hubo alguien que estuvo detrás velando porque eso no sucediese. ¿Y por qué creemos que es importante esto? Bueno, el primero principal creo que nos lleva al ADN como organización, y creo que es el más importante por el cual tenemos que velar como organización, que es un derecho. Es un derecho que se establece. Yo no soy abogado, pero bueno, lo poco que sé y que hice en la facultad, es un derecho que se establece bien clarito en la ley de contrato del trabajo. Y como todo derecho que nosotros siempre militamos para que los derechos se cumplan y que no se vulneren, creo que debemos ser los máximos responsables y que internamente como organización estos derechos también se respeten, ¿no? Hoy en día esta externa va especificado a los espacios de oficina de techo Argentina, pero ni que hablar también de los espacios de la sede en cada una de nuestras sedes, ¿no? Creo que seremos muy incoherentes si permitiésemos estos espacios que funcionen sin estos mínimos, ya que estaríamos de una manera vulnerando los derechos de quienes trabajan en el techo. Entonces creo que es un mínimo indispensable y que todos tenemos que velar por esto, y no solo como lo nuestro, no se den por el al lado. Uno ve en otro lugar que no se cumple, es pegarle el grito y pedir que sí o sí se cumplan las condiciones mínimas. Y bueno, por otro lado también porque si uno más de lo realista, más de lo operativo y de lo práctico, es porque además en la ley que nos solicita y nos exige que esto se cumpla, ¿no? Entonces todo lo derivado que puede suceder en el caso que no se cumpla. Yo igual me gusta más mirar la parte de derecho, creo que la parte que todos tenemos que mirar más que porque la ley lo exige, ¿no?
estando en eso, la presentación es muy cortita, así que yo antes que hay tiempo para muchas preguntas y si no, me podría preguntar a ustedes. Más que nada repasar ciertas cosas mínimas que están todas en el documento interno, pero acá es repasarlas. Primero y principal, que antes de arrancar, es saber que esta capacitación que están ustedes participando, todos los responsables últimos de oficina, los habilita a tener un beneficio, que podría comentar más adelante, que es en caso de incumplimiento tienen un periodo de gracia. A los que no participen en esta capacitación, en esta o la próxima que hay, no van a tener ese periodo de gracia, eso es importantísimo. Con esto buscamos obviamente generar un mayor compromiso en la formación y en estar atentos a este tema. Bien, la condición mínima de seguridad que establece el documento interno, que nosotros como te he dicho exigimos a cada una de las oficinas en las cuales trabajamos, o mismo las fábricas sociales, son estos que tienen acá a nivel logo, que uno es tener los matafuegos mínimos indispensables según los metros cuadrados, que en el documento no explica más o menos cuántos son cada metro cuadrado. Tener todo lo que es en regla la seguridad eléctrica, todo son instalaciones de enchufes y demás, tener todo bajo control y que no haya ningún tipo de cable dando vuelta y demás. Bueno, también tenerlo todo bajo norma y en el sentido el electricista venga y nos ponga todo en orden. Lo que es cartelería, todo lo que es la salida de emergencia y demás, ¿no? Que es más que nada como para lo que es la parte de cuando una persona surge un imprevisto y tiene que escapar del lugar, que puedan tener localizado bien las salidas de la oficina. Por otro lado, la luz de emergencia, bueno, son imprescindibles cuando hay un corte de luz y las personas no pueden ver. Tener luz de emergencia es muy complicado, entonces están los mínimos que necesitamos. Y por último, un botiquín de primeros auxilios a tener a mano, más que nada ante cualquier tipo de emergencia, tener siempre a disposición ahí cerquita algo de donde poder para auxiliar cualquier emergencia. Estos son los 5 mínimos indispensables, son con los cuales vamos a estar exigiendo en cada oficina que esto se cumpla. Bien, ¿cómo es el proceso de auditoría? ¿Cada cuándo se revise? ¿Qué hay que hacer más o menos? Bien, hay 2 auditorías por año. Ahí dice marzo y septiembre, ahora estamos en noviembre, más que nada porque es la implementación de este proceso y se nos atrasó un poco la implementación, pero sepan que a partir del próximo año va a haber una auditoría en septiembre. Bien, y el plazo más que nada de tiempo que tenemos para poner en regla la oficina son 45 días corridos. Creemos que es suficiente y fue lo que la mayoría respondió también en la encuesta. Son 45 días que la mayoría de las oficinas hoy en día, quiero creer, es más como poner a punto, actualizar lo que ya está. En teoría, al día de hoy ya todas las oficinas con todos los mínimos, nada, por una recarga de matafuegos, arreglar una luz que se rompió, o el botiquín, renovar los medicamentos que estén dentro y demás. Pero bueno, nada, son 45 días, el plazo que se da desde que se manda el mail, mandó el UA hace 2 semanas, que se avisa el plazo, son 45 días para la auditoría, que es donde se define si está en regla o no la oficina. Antes de seguir, no sé si hay preguntas, todo orden, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto, Tommy. Si hay preguntas escritas, yo de última te interrumpo. Perfecto. Bien, volviendo. La oficina es nueva, ¿no? O sea, las oficinas es nueva, o sea, si no sé, justo nuestra sede o la fábrica social o lo que sea, no, se tuvo que mudar y cambiamos de local. Claramente al inicio corre en paralelo con otro proceso al establecido y que es justamente donde el último responsable de la oficina, que ahora vamos a ver bien sus funciones, tiene que pactar una fecha de primera auditoría con el director nacional de legales, hoy en día sería Bani Picardo, y con la directora nacional de personas, que hoy en día es Lu. Entonces, entre estas personas tienen que pactar, desde que se muda la oficina, una fecha donde se tiene que cumplir con estos mínimos. Una vez que estos mínimos se cumplen, ya entran dentro del ciclo normal de todas las oficinas. Esto es importante más que nada para tener en cuenta cada uno de los casos en los cuales las mudanzas sabemos que son muy complejas, entonces es más que nada para dar esa flexibilidad en el momento de cerrar una fecha pactada. Bien, roles. Ustedes claro, si tienen esta capacitación es porque algún rol les toca, así que bueno, estar atentos respecto a qué hace cada rol. Bien, el rol
del última responsable de la oficina, que generalmente recae en el director o directora general, o el director ejecutivo, o directora de fábrica social, son 3 puntos mínimos sencillos. Uno es capacitarse, que es esta, repito, no es obligatoria, pero sí da una ventaja respecto al proceso que vamos a ver un ratito. Después ser como el que asegura los mínimos en tiempo y forma, o sea, es el último responsable justamente. Y esto es bastante nuevo, gestiona la compra y logística de los materiales, y esto es optativo. O sea, como vamos a ver ahí más adelante, compra y logística, pero el responsable de la oficina puede decidir por facilidad, porque le resulta mucho más sencillo hacerlo de ahí, o porque, no sé, prefiere hacerlo él porque se quiere comprar la luz especial porque dice que es mejor. O sea, puede ser la razón, porque ha sucedido en el pasado. El último responsable puede elegir gestionar la compra y logística. En el caso que no lo quiera hacer, directamente va a dar un responsable de esto. Que bueno, claramente el último responsable de la oficina, si en el caso que él quiera tomar la compra logística, que también puede ser de una sola cosa, no hace falta que sea todo. O sea, puede ser, no sé, me quiero encargar de recargar matafuego porque yo en la esquina tengo el local y voy y les digo, pero quiero que la luz me la repongan, me la manden de, no sé, de la Oficina Nacional, me la mande el responsable de compras, listo. Esto tiene que estar especificado en un mail al responsable de compra y logística, en copia al auditor, obviamente, donde se le avisa que se le levanta esa responsabilidad de la compra y logística. Bien, después está el rol del auditor, auditora, que es también. Su rol básicamente es acompañar y dar seguimiento al último responsable de la oficina. Y acá quiero como destacar un tema que justamente es un rol de disposición y de acompañamiento, ¿no? Justamente puede estar, no es de alguien que te va a exigir y que te va a controlar, sino en realidad alguien que debería acompañar y debería ayudar al último responsable que todo se cumpla, ¿no? Obviamente que en última instancia va a ser el que esté dando las noticias buenas o malas respecto a la habilitación o no de la oficina, pero sí es importante que este rol asuma esa mirada, ¿no? Una mirada más de acompañar y de asegurarse que esto se cumpla. Por eso es clave que el auditor esté presente desde el inicio hasta el fin y no que aparezca el último día exigiendo y gritando, sino que ayude al último responsable. También va a tener que actualizar la planilla de habilitación, que ahí se hacen clic, que vaya a la planilla donde después vamos a entrar, pero bueno, ahí básicamente el auditor va a tener que ir poniendo si cumple o no cumple con cada una de las cosas, que va a ser en base a las charlas que tenga con el responsable y a las fotos que le manda el responsable de la oficina, las fotos de cada una de los instrumentos que instaló. Y va a tener que armar el informe de auditoría que se va a presentar en la fecha final de auditoría, lo va a presentar. Se va a presentar como, me imagino ahí Lu, corregime, creo que se presenta en la mesa estratégica los resultados de cada oficina. Pero bueno, va a tener que armar el informe. Que básicamente es pedir las fotos de que está el matafuego puesto, que está la luz puesta, que está todo puesto, y eso, poner si esto está ok, esto no, así. Bien, y por último está el rol, como dije anteriormente, de compra y logística, que también para capacitarse, para entender un poco cómo es el proceso, definir qué proveedores son los que vamos a utilizar para comprarle o renovar el matafuego o lo que sea, y gestionar esa compra y logística, ¿no? O sea, es comprarlo y que llegue en tiempo y forma a la oficina. De vuelta, este responsable puede ser eximido de su obligación si el último responsable de la oficina así se lo aclara. Bien, eso más que nada de lo que son roles. Bien, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? Ponemos aquí el famoso policía de WhatsApp. Esto es importantísimo porque siempre está bueno entender qué pasa cuando se incumple y está bueno que estemos todos en una sintonía y que todos pedimos por que se cumpla lo que pase cuando se incumplen en los mínimos. Como decíamos, se avisa la auditoría, hay 45 días para cumplir. Sucede la auditoría, que es cuando se presentan los resultados de las sedes que están acompañando, donde se ve qué sedes están en regla y qué sedes no están en regla. Sedes o fábricas sociales están en regla. ¿De qué puede pasar? Cumple, espectacular. Está todo bien, listo. Hasta la próxima auditoría no va a hacer nada más. En el caso que no cumpla esa oficina, pueden pasar 2 cosas. Una, si la persona, el último responsable de la oficina se capacitó o no se capacitó. Si el último responsable de la oficina no se capacitó en el último año, la oficina cierra automáticamente.
Esto justamente en la mirada de que hay tiempo suficiente, se dice con tiempo suficiente para la puesta a punto de la oficina, y además que de no cumplir con este mínimo, además tampoco se capacitó, claramente es un tema de que, bueno, de cerrar la oficina por un tema de seguridad y nada, un poco repasar el por qué no. Pero bueno, esto es importantísimo, más que nada que quienes se lo impregnen en la piel sean los últimos responsables de la oficina, porque son los que en definitiva tienen que cumplir este cierre de la oficina. Y acá donde tenemos a velar para que cada persona también no se haga el sota y no se haga el boludo o boluda, y pueda cumplirlo. Y de vuelta, recordando lo que hablamos del tema de derechos. Una oficina que no está con los mínimos establecidos está violando un derecho no solo de él, sino de todos los compañeros de trabajo, y eso es algo importante. Entonces, acá estamos todos responsables. Después puede pasar que sí se capacitó, entonces se le da un plazo extra, teniendo en cuenta el interés de esta persona por capacitarse, estar atento a los mínimos y demás. O sea, demuestra un interés respecto al tema y que se movió por lo menos un mínimo de dar la capacitación. Entonces se pacta un nuevo plazo, que no va a ser mayor a 15 días nunca, que se lo pacta entre el responsable de la oficina y el auditor. El responsable de la oficina le explicará por qué no se llegó con eso y pedirá los días necesarios para ponerlo en regla. ¿Consideramos que no más 15 días? Nada, también por un tema de que ya más de 2 meses sin cumplir, porque realmente hay algo que no es propio, específico de que, no sé, que hay algo que no pase, sino que realmente hay un tema de voluntad. Bueno, igual siempre si puede haber una excepción referida a que, no sé, de repente, cerraron todas las empresas de matafuegos en la ciudad porque hubo una crisis, bueno, siempre se podrá charlar, pero bueno, lo importante es saber que estos son los plazos establecidos. Entonces, en el caso que en ese nuevo plazo se cumpla, perfecto, estamos todos de 10, y en el caso que sí, que ya ese plazo no se cumpla, se cierra automáticamente la oficina. Ninguna persona que va a ir específicamente a la oficina a corroborar está cerrada, pero sí va a ser como, se cierra, y la idea justamente es que esté cerrada la oficina. Y de vuelta también para transmitir esto en los equipos es de importancia, ¿no? Entonces, creo que sea hasta hipermente responsable que la persona no se aproveche porque no llegó a hacer las cosas, se atrasó con mil cosas, y bla, 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 y no llegó. Creo que el cerrar la oficina es un mensaje bien fuerte a nuestros equipos locales, ¿no? Como, cerrar la oficina porque no cumplimos con los mínimos, y también demuestra el voluntario de la gente que viene de afuera que se cierra la oficina, como entender también que para nosotros es algo importantísimo y que si no se cumple, se cierra. Así que bueno, eso más que nada el incumplimiento. Bien, que esperemos que nadie caiga en esto, porque creo que hemos dado los tiempos necesarios y los sigue de vueltas y recursos como para que esto no suceda. Bien, último y extra. ¿Cuál es mi rol? Si entran acá, van a poder entrar a la solapita donde están establecidas las responsabilidades, quién hace qué. Van a poder ver quién es su auditor y quiénes son los responsables de compra logística. Bien, y acá también el auditor va a poder completar en este documento la actualización de estas oficinas. Bien, y nada, lo último sí para mencionar es qué pasa con la habitación municipal. No es una condición mínima que se exija de techo, siempre y cuando el organismo local no la solicite. Un organismo oficial solicite específicamente la habilitación municipal, bueno, se deberá gestionar entre el último responsable de la oficina con el asesoramiento y acompañamiento del área legal nacional. Nada, en el caso que esto suceda, bueno, nada, es un tema de dedicarle tiempo porque sabemos que si no la municipalidad va y nos cierra la oficina y bueno, no es lo mejor. Pero bueno, en el caso que pase algo así, se levanta el tema a de legales y ahí se verá bien cómo se acompaña este proceso para habilitar la oficina. Te basta decir que todos los que quieren habilitarla a nivel municipal, por más que no sea como exigencia fuerte, quieran hacerlo, están más que bienvenidos. Y bueno, acá siempre se recomienda por ahí buscar un voluntario que tenga ganas de hacer esto, más que nada porque es un trámite tedioso y lleva un tiempito, entonces está bueno ahí como tener a alguien que nos pueda dar una mano desde lo local. Pero bueno, eso más que nada. Así que nada, aprovechamos si quieren ahora para dudas o preguntas específicas. Por acá, Tommy, todo muy claro. Gracias, che. A ponerse la gorra, entonces. Todos. Todos.
autogorrearnos. Gracias, Sole. ¿Hay más? Tommy. Sí, Ken. Che, tengo una sola duda. ¿Qué pasa entre el tiempo entre marzo y septiembre que hay auditorías si durante ese periodo, o de septiembre a marzo, no hay cumplimiento sobre alguno de los mínimos de oficina? O sea, vos decís fuera del periodo de auditoría, si sale del mínimo. Exacto. Por ejemplo, ponele que hubo un accidente, se usó el botiquín, 15 días después de la auditoría y faltan 4 meses hasta la próxima auditoría. ¿Cuál es el seguimiento, el monitoreo de esos insumos mínimos para que se cumplan no solo en los 2 momentos de auditoría, sino durante todo el año? ¿O cómo se levanta ese proceso? Bueno, sí, clarísimo. Hoy en día no hay establecido un proceso y creo que acá es apelar al último responsable de la oficina, que bueno, teniendo en cuenta que es el último responsable de una oficina de techo, debe tener como estos mínimos bien en la cabeza, y él es el responsable de que esto suceda, ¿no? O sea, creo que acá no puede existir. O sea, creo que todo el proceso de esta auditoría es más que nada como para todos meternos en la cabeza de esto y que revisemos de vez en cuando, pero claramente esto tiene que ser un tema del día a día, ¿no? O sea, más allá de este proceso, creo que el último responsable lo tiene en la cabeza y creo que es el que tiene que velar de vuelta por el tema de que su equipo esté protegido. Entonces, no hay un control periódico de esto, más allá de que él queda el último responsable. Perfecto. Sí, y ahí, Ken, para reforzar y sobre todo a los que estén acá presentes, puntualmente con el tema de los matafuegos es el único que podemos auditar, porque ya en esta auditoría sabemos cuándo se vence la fecha y ponemos un recordatorio en el calendario para que eso no se nos pase de fecha y tengamos que renovarlos en el plazo que dice el vencimiento. Pero el resto depende más del responsable de cada una de las sedes. Pero bueno, ahí también, Ken, si después se te ocurre una idea específica con este tema, bueno, podemos tratar de pensarla. Pero yo, bueno, de vuelta, creo que en esto el más policía tenemos que ser nosotros mismos, a quienes somos los responsables. Porque, de vuelta, para mí, si un responsable último de una oficina le chupa un huevo esto o no era por esto, creo que no debería ser responsable de una oficina. De vuelta, por eso, de las personas. Pero obviamente, si se te ocurre una idea específica como para generar un control extra, lo metemos. Pero de vuelta, creo que tiene la importancia de posicionar esto a nivel más de compromiso, de importancia de la seguridad de todos. Yo tengo una pregunta. Sí, Charlie, y también Pablito. ¿Cómo están? Con el tema, más que todo, creo que está bastante claro y es bastante lógico lo que se pide en cuanto a la habilitación. No lo veo imposible cumplir, solo estaría bueno que reforcemos eso en la parte de presupuesto de cada año, como para asegurarnos que tenemos la plata para cubrir ese tipo de cosas. Nada más, porque por ahí yo estaba un poco confundido dónde estaba eso en el presupuesto, nada más. Ahora ya lo sé, pero le puede suceder a alguien más. Sí, Charlie, de una. Palito, Perdón, Charlie, que esté incluido dentro del presupuesto de cada una de las sedes, lo mismo que lo anterior, va a depender de cada responsable de oficina y va a estar incluido dentro de la parte de administración y finanzas. En este caso, igualmente, como de acá a fin de año, aunque no esté en el presupuesto, vamos a avanzar igual con poner las oficinas con sus mínimos de seguridad y higiene al día. Así que no se preocupen que no hay restricción presupuestaria en ese caso. Sí, ahí tener en cuenta que los últimos responsables de la oficina, teniendo en cuenta que son generales, ejecutivos y de fábrica social, por los montos que requiere renovar un matafuegos, una luz, lo que sea, son todos montos que ustedes pueden aprobar fuera del presupuesto sin ningún tipo de restricción. Entonces, también es sencillo. En el caso que se cuelguen y no lo pongan, nada, no es excusa como para ir salir a comprarlo y después rendirlo. Sí, y Palito, sí, para las sé que, o sea, ¿al final quedó linkeado este documento o no? ¿Quedó como un documento aparte? Quedó linkeado en el último ítem del documento interno. Sí,
Sí, al último día Pablito está lo de CESTED, que está linkeado como ese proceso en CESTED. Seguramente igual avancemos el próximo año en algo parecido, de una revisión, sabiendo que también nos costó mucho este año, más que nada para solucionar esto. O sea, la idea, esta era más que nada para hacer la primera prueba, esto de mejorado este documento y el proceso, pero claramente esto pillarlo también para hacer porque de vuelta lo mismo, son personas trabajando en un lugar y es asegurarnos las condiciones mínimas. Sí, ahí Pablito, para que sepas, creo que ese proceso lo están pensando como en paralelo a este, más Gaby y Pedrito, así que si tenés alguna sugerencia para ese proceso, ellos son quienes lo están liderando, pero se está pensando un proceso bastante parecido al de las oficinas. Bien, ¿alguna duda más o pregunta? Bien. Estamos entonces, así que les quedan unos 23 minutos libres para hacer otras cosas. Bien. Gracias por estar presentes. Y nada, si ven alguno que no haya asistido, igual queda una más, pero bueno, recuerden que esto es un mínimo para tener la ventaja de esta observación. Sí, ahí Chao, chicos, los compañeros de Oficina Nacional para compartirla con sus compañeros y Sole y Tommy con los generales que no pudieron estar, ¿sí?